Llegaron en silencio, envueltos en oro y arrogancia. La primera nave rasgó el cielo como una cuchilla divina, descendiendo sobre el Atlántico con motores relucientes que zumbaban como un coro. Los canales de noticias gritaron la llegada en todos los idiomas. Habían llegado los extraterrestres. El mundo estaba demasiado fracturado para responder al unísono, pero por una vez, todos los ojos miraron hacia arriba y sonrieron. Se hacían llamar los Valari. Altos, elegantes, con piel iridiscente y voces que ondulaban como el agua. Su líder, un ser llamado Arinok, dio un paso al frente y declaró la paz. «Venimos a guiar a vuestra especie», había dicho. «Sois jóvenes, pero dignos». Yo observaba desde el puesto de mando de lo que quedaba del Comando Oriental de la OTAN, enterrado bajo los Cárpatos. Los generales les dieron la bienvenida con manos temblorosas y sonrisas falsas. Pero yo recordaba algo que ellos no. No un recuerdo en el sentido normal, sino algo que mi sangre parecía evocar. Y no era el único. Empezó con sueños, fuego, estrellas que gritaban, una flota humana ardiendo en silencio, rodeada de naves que se parecían inquietantemente a las pacíficas naves Valari. Rostros que no conocíamos nos llamaban traidores. Una guerra que nadie recordaba y un nombre que se repetía una y otra vez entre las cenizas. Protocolo quemaalmas. No nos estábamos encontrando con los Valari por primera vez. Nos estábamos reencontrando con los cabrones que nos borraron. El sueño terminaba siempre de la misma manera. Yo, de pie en un mundo en ruinas. No la Tierra, sino otro. Uno que la humanidad había conquistado. Un lugar donde la gravedad se sentía extraña y el viento sabía a cobre. Mis manos estaban empapadas de sangre azul. No roja, no nuestra. Fue entonces cuando empecé a cavar. Viejos búnkeres, satélites desguazados, ruinas de la Guerra Fría que nadie se atrevía a tocar. Y encontré algo. Una unidad de memoria sellada dentro de una bóveda de entrega rusa, construida en la espina dorsal de un glaciar muerto. No solo contenía archivos. Tenía una grabación, estática, luego gritos, y después una voz. Si escuchas esto, la Tierra ha olvidado. Nos borraron. Nos traicionaron. ¿Recuerdas el quemaalmas? ¿Recuerdas el arca? Le puse ese audio al general Beckett. Al principio se rió. Lo llamó propaganda de algún programa soviético muerto. Pero cuando me miró a los ojos, dejó de reír, porque yo sabía cosas que no debería. Leía mapas como si los hubiera dibujado en otra vida. Reconocía constelaciones de sectores estelares que la humanidad nunca debería haber alcanzado. Pero lo habíamos hecho. Habíamos ido a las estrellas hacía mucho tiempo, y nos habían borrado de ellas. Los Valari no eran los primeros. Eran los vencedores de una guerra enterrada. Y habían vuelto, jugando a ser dioses benévolos. El mundo se lo estaba tragando, ansioso por ser elevado como una civilización mascota. Pero yo no. Ni los hombres que entrené. Ni los que también estaban soñando. Estábamos recordando. Uno por uno, los soldados comenzaron a recordar fragmentos, misiones, nombres de mundos alienígenas, formaciones de batalla. Un tipo de Polonia podía recitar las especificaciones de las naves Valari. Un francotirador de Argelia había esbozado el esquema de un arma de pliegue espacial, años por delante de la tecnología terrestre actual. Un chico de Sudamérica empezó a hablar un dialecto alienígena con fluidez mientras dormía. No era coincidencia. Era un despertar. Habían ocultado la verdad en las estrellas. Pero las estrellas estaban recordando, y nosotros también. Así que cuando Arinok pronunció su gran discurso en Ginebra, prometiendo guiar a la Tierra hacia una nueva era celestial, yo observaba desde un búnker oscuro bajo las montañas rocosas, con mis manos descansando sobre algo más antiguo que cualquier arma terrestre, algo que habíamos enterrado hacía mucho tiempo, un fragmento de tecnología quemaalmas. Aún no sabía cómo usarlo, pero vibraba cuando lo tocaba, como si me recordara. Y cuando Arinok dijo, «Nos sentimos honrados de ser vuestro primer contacto», el fragmento palpitó al rojo vivo en mi mano y susurró una palabra en una lengua muerta que no debería haber conocido. «Mentiroso». No sabíamos cuánto tiempo atrás había ocurrido el borrado. Ningún calendario en el mundo podía medir la memoria perdida por la fuerza.
Pero yo sabía que los Valari mentían. Cada palabra que le decían a la tierra era podredumbre endulzada, una actuación vestida de civilidad. No nos veían como iguales. Nos veían como polvo, como plagas que regresaban arrastrándose de la extinción. El fragmento que había encontrado, delgado, oscuro como la obsidiana, pero vibrando con una energía imposible, no era solo antiguo. Era de fabricación humana. El metal estaba mezclado con compuestos de carbono no vistos en aleaciones terrestres desde antes de la última edad de hielo. Pero lo que me heló no fue su composición. Fue lo que hacía cuando lo sostenía. Reaccionaba. En el momento en que lo agarré, el mundo cambió. Las paredes del búnker ondularon con ecos fantasmales, como si el pasado se estuviera filtrando. Oí disparos, pero no como los que conocían los ejércitos de hoy. Eran más limpios, más dirigidos, armas que habíamos olvidado cómo construir. Una voz, la mía, dando órdenes en un idioma que mi boca nunca había hablado. Pero entendía cada palabra. De vuelta en Ginebra, los Valari estaban ejecutando una sinfonía de engaño. Ofrecían ciudades flotando en el cielo, medicinas que curaban en minutos y fuentes de energía que funcionaban en frío y eran infinitas. Y el mundo se lo estaba comiendo. Líderes de todo el globo se arrodillaron sin luchar. La humanidad siempre había anhelado dioses. Y ahora nos inclinábamos ante ellos sin siquiera preguntar cuánto nos costó la última vez que lo hicimos. Contacté primero con el sargento Cole. Era uno de los pocos hombres en los que confiaba. Fornido como una estrella moribunda, afilado como la obsidiana y maldito con las mismas pesadillas que yo. Cuando le conté lo que había encontrado, no me preguntó si estaba loco. Preguntó a dónde íbamos ahora. Los Valari se esfuerzan demasiado, murmuró, inclinándose sobre los mapas holográficos que había construido con restos de viejos satélites. No es solo tecnología. Se están insertando en nuestras estructuras de mando, metiendo asesores en instalaciones militares. Lo hacen rápido, en silencio y con sonrisas. Así es como se invade sin disparar un solo tiro. Empezamos a elaborar una lista. Gente como nosotros, los que soñaban con batallas que nunca habían librado, veían planetas que nunca habían visitado, sentían regresar habilidades para las que nunca se habían entrenado. No estaban alucinando. Eran supervivientes de algo más profundo, algo enterrado. Encontré a una lingüista en Budapest que descifró una antigua escritura Valari en una noche, a pesar de no haberla estudiado jamás. Un médico de guerra en Lagos que reconoció la anatomía Valari como si ya los hubiera diseccionado antes. Un hacker en Kiev que descifró un nodo de datos Valari usando protocolos que no existían en el código moderno de la Tierra. Cada uno de ellos tenía algo en común. Sus ojos cambiaban cuando hablaban de los sueños. No era miedo, era reconocimiento. Estaban despertando. Nos llamábamos los nacidos de la ceniza. No era un título, ni una rebelión, solo una palabra que aparecía una y otra vez en los fragmentos recuperados. Aparecía en cartas estelares, en comunicaciones encriptadas, en los datos de las cajas negras de satélites terrestres abandonados que llevaban siglos a la deriva en órbita. Nacidos de la ceniza, quemados por el fuego, renacidos de la ruina. No sabíamos si era un nombre o una advertencia. Las patrullas Valari ya no seguían la pista para la tercera semana. Los civiles no se daban cuenta, pero nosotros sí. Sus drones volaban con una especie de lentitud arrogante, observando, aprendiendo, triangulando. No nos temían. Asumían que la purga había funcionado, pero las purgas nunca tienen en cuenta la memoria, especialmente no del tipo que cicatriza tu ADN. En un laboratorio oculto bajo Mongolia, una reliquia de la antigua División Espacial de la ONU, activé el fragmento de nuevo. Esta vez, algo respondió. Una IA inactiva despertó de su estasis. No hablaba Valari ni inglés. Hablaba en la lengua del alma, el idioma que ninguno de nosotros recordaba haber aprendido. Señal de nacido de la ceniza detectada. Prioridad. Autorización quema-almas alfa. Cole se estremeció. ¿Ha dicho quema-almas? Asentí, con el pulso martilleando. Entonces, la IA mostró algo que hizo añicos el mundo en el que creíamos vivir. Un mapa, pero no de la Tierra, sino de la galaxia.
Múltiples brazos, sectores etiquetados con códigos alfanuméricos humanos, docenas de planetas, algunos marcados en rojo, destruidos, otros en azul, ocupados, algunos parpadeando en verde, activos. La Tierra no era el centro. Era un punto de repliegue. Éramos un agujero de memoria, una estación de reinicio. No solo habíamos ido a las estrellas. Habíamos luchado por ellas, las habíamos poseído, las habíamos perdido y nos habían ocultado de nosotros mismos tan completamente que solo quedaban fragmentos en nuestra sangre. Luego vino la peor parte. Los Valari no eran los únicos. Ni siquiera eran los más peligrosos. La IA reveló otro nombre. Uno codificado en cada artefacto quema almas. Un nombre que la humanidad había temido una vez. Un nombre que podríamos haber creado nosotros. Los Sarapim. Ninguna imagen, ninguna descripción, solo una advertencia. En caso de contacto con los Sarapim, activar el protocolo Arca. No entrar en combate. No negociar. Huid. Cole se quedó mirando la pantalla, y luego a mí. Entonces, los Valari intentaron borrarnos, pero los Sarapim, ¿qué? ¿Hicieron que nos borráramos a nosotros mismos? No respondí. No tenía una respuesta. Pero algo se acercaba. Podía sentirlo. Los Valari no nos tenían miedo, pero estaban desesperados por controlarnos rápido, lo que significaba que temían a otra cosa, y esa otra cosa podría recordarnos mejor de lo que nosotros nos recordábamos a nosotros mismos. El punto de inflexión llegó cuando interceptamos una operación de ascenso Valari en Brasil. Estaban instalando una biomatriz bajo la cuenca del Amazonas. Afirmaban que regularía el clima y repararía los ecosistemas, pero sus archivos, robados por nuestro hacker, contaban otra historia. Era un campo de contención diseñado para contener señales de clase Arca. Señales como la que pulsaba desde mi fragmento. Atacamos el sitio con fuerza. Sin negociación, sin comunicados, solo fuego y furia. Cole lideró la carga con 2 docenas de comandos nacidos de la ceniza. Nos movíamos como si tuviéramos un recuerdo de la guerra grabado en nuestros huesos. Los guardias Valari cayeron rápido, sin estar preparados para humanos que no luchaban como terrícolas. Tomamos el núcleo intacto. Fue entonces cuando los Valari cambiaron. Sus emisarios dejaron de sonreír. Ginebra se oscureció. El mando de la ONU perdió el contacto con todas las instalaciones Valari. Las ciudades que antes estaban envueltas en su tecnología ahora brillaban en rojo con pulsos de advertencia. Algo estaba activando un bloqueo. Algo que los aterrorizaba incluso a ellos. Habíamos despertado un recuerdo demasiado fuerte para reprimirlo. El fragmento, ahora fusionado en un guantelete que llevaba, comenzó a tirar. No físicamente, sino espiritualmente. Señalaba, me mostraba estrellas que nunca había visto, mundos que no podía nombrar. Pero uno resonaba una y otra vez, Keren 9. La última fortaleza humana. El lugar donde se activó por primera vez el protocolo quema almas. El Arca. No estaba en ningún mapa moderno. Pero en la proyección de la IA, pulsaba como un faro. Y se estaba moviendo, orbitando algo masivo, un sol enano negro enterrado en lo profundo de lo que los Valari llamaban el tramo prohibido. Sabía, sin lugar a dudas, que si llegábamos allí, lo sabríamos todo. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hicieron los Valari? ¿Por qué fuimos borrados? Pero más que eso, sabríamos por qué tenían miedo de que regresáramos. Teníamos una oportunidad de llegar antes de que los Valari bloquearan el sistema. Antes de que desencadenaran otra purga. Los nacidos de la ceniza necesitaban una nave. Una de verdad, interestelar, armada. Y solo teníamos una pista. Un pecio enterrado bajo el hielo en la Antártida. Algo más antiguo que cualquier estructura Valari. Algo que la IA llamaba el acorazado clase Lucian, vanguardia ascendente. Una nave construida por humanos, pilotada por fantasmas, y esperando a recordar a su capitán, yo. Aterrizamos en la Antártida bajo un cielo negro. Sin estrellas, sin auroras, solo un frío tan brutal que parecía querer arrancar la carne de los huesos. Nuestro transporte, un crucero furtivo de la ONU recuperado que habíamos rebautizado como Azote, flotaba silenciosamente sobre un cañón glaciar,
con sus escudos de camuflaje zumbando a bajo volumen. El viento gritaba afuera, pero adentro reinaba el silencio. Todos contenían la respiración. Esto no era una misión de reconocimiento. Era una resurrección. El fragmento en mi brazo ardía más intensamente con cada milla que nos acercábamos. No dolía. Tiraba como la gravedad, como el instinto, como si algo dentro de él recordara volver a casa. El pecio no aparecía en ninguna imagen de satélite. Pero no dependíamos de eso. La guía de la IA, transmitida a través del fragmento quemaalmas, trianguló la señal con una precisión casi quirúrgica. Bajo capas de hielo, el metal pulsaba. Una nave más antigua que el primer telescopio de la Tierra, de fabricación humana, olvidada por los humanos, y estaba despertando. Cole se dejó caer a mi lado, su visor empañado. ¿Entramos en silencio? Lo miré. El sigilo no nos ha funcionado ni una sola vez. Él sonrió, sus ojos brillando bajo el resplandor de sus gafas heladas. Me imaginaba que dirías eso. El hielo bajo nuestras botas crujía con cada paso. Un equipo de asalto completo de los nacidos de la ceniza se desplegó por la cresta. Tácticos, eficientes, silenciosos. Cada uno de ellos había probado los sueños. Cada uno recordaba morir en estrellas que ya no tenían nombre. La entrada era una ruptura, antinatural, irregular, como si algo hubiera intentado sellarla desde dentro. Cortamos la última capa de hielo con sopletes de plasma recuperados de una plataforma minera desmantelada. En el momento en que el rayo tocó el casco, el metal respondió. Gritó, no con sonido, sino a través del fragmento, a través del aire, a través de la memoria. La pared gimió, se agrietó y luego se abrió como una puerta antigua, cediendo a su legítimo mando. Detrás, la oscuridad, no vacía, sino llena, preñada de algo que esperaba. Cole activó la luz de su visor. Parpadeó y luego se apagó. El fragmento brilló en rojo, y el pasillo se iluminó por sí solo. Débiles venas de neón a lo largo del suelo y las paredes, parpadeando como un latido. La vanguardia ascendente estaba viva. Cada paso por ese pasillo era como caer hacia atrás en el tiempo. Los símbolos en las paredes no eran alienígenas. Eran la lengua del alma grabada por manos humanas. Advertencias, órdenes, bitácoras. Los leí todos como si los hubiera escrito yo, como si otra versión de mí los hubiera tallado mientras se desangraba tras una batalla que la Tierra nunca recordó. Llegamos a lo que parecía ser una cámara de control. Era masiva, abovedada como una catedral, con sillas moldeadas en la cubierta como si la nave esperara que su tripulación naciera en ellas, no que se sentara. En el centro, un pilar de mando, negro, angular, marcado por el fuego y la guerra. Me acerqué a él, sin dudar. El fragmento en mi antebrazo pulsó con una luz brillante, al rojo blanco, y una voz partió la cámara. Interfaz de mando reconocida. Capitán Orión Melrich. Estado, fallecido. Eco confirmado. Derechos de mando restaurados. La sala se iluminó con mapas estelares. Miles de ellos. Algunos parpadeando, otros desaparecidos. Un faro central parpadeaba en rojo constante. Keren 9. Cole dio un paso adelante. ¿Has oído eso? ¿Verdad? No hablé. No podía, porque vi algo más. Un recuerdo. No mío. No exactamente. Un hombre con mi voz, mi rostro, de pie en el puente, gritando órdenes mientras las estrellas ardían. Naves alienígenas, Valari, Sarapim, enfrentándose a una flota humana 10 veces más fuerte que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido, y aún así perdiendo. El protocolo quemaalmas no había sido una jugada para ganar. Había sido un interruptor suicida. La humanidad no había sido vencida. Elegimos borrarnos a nosotros mismos. Retrocedí tambaleándome, agarrándome a la consola. Hicimos esto para sobrevivir. Matamos nuestra historia para que nadie pudiera terminar el trabajo. La IA habló de nuevo. Daño en el núcleo sostenido. Sistemas desconectados. Integridad de la nave al 37%. La restauración requiere reinicio del reactor primario y sincronización del puente. Traducción. Teníamos que arreglarla si queríamos volarla.
Los ingenieros de los nacidos de la ceniza se movieron como si hubieran entrenado para esto toda su vida, lo cual, en cierto modo, era cierto. Uno reconectó una matriz de navegación destrozada usando solo su instinto. Otro reensambló una placa de gravedad hecha añicos usando solo la mitad de las herramientas que necesitaba. Cada reparación desbloqueaba una parte más profunda de ellos. No estábamos aprendiendo. Estábamos recordando. Pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Los orbitales Valari habían notado la actividad. Uno de nuestros exploradores interceptó una comunicación encriptada desde un puesto de avanzada Valari en Chile. 2 palabras en su lengua, traducidas por nuestro lingüista con una expresión de pavor. Arca encontrada. Estaban viniendo. No con diplomáticos esta vez, sino con naves de guerra. Para cuando los motores de la vanguardia retumbaron a la vida, el hielo sobre nosotros había comenzado a agrietarse. No por nuestra actividad, sino por algo que descendía rápidamente. Cole ladró órdenes. Los emplazamientos de armas se desplegaron como titanes emergentes desde el casco. Cañones más antiguos que cualquier satélite moderno se giraron hacia el cielo. Nuestro piloto se metió apresuradamente en el hangar medio reconstruido, preparando esquifes de lanzamiento como si fuera instintivo. Yo estaba en el timón. El fragmento se hundió en la consola como una llave en su cerradura. Vanguardia ascendente. Acorazado clase quemaalmas. Estado de lanzamiento 62%. Armas operativas. Escudos parciales. Brecha atmosférica inminente. Los Valari golpearon duro. Sus naves de desembarco descendieron gritando como cuchillas, cortando el glaciar como fuego en pergamino. Pero estábamos listos. La vanguardia no era solo una reliquia. Era una maldita fortaleza con colmillos. Cañones antiorbitales iluminaron el cielo con pulsos de fuego plateado. Una nave Valari se convirtió en cenizas antes de que pudiera siquiera desplegarse. Pero llegaron más. Enjambres, como avispones. No solo intentaban destruirnos. Intentaban enterrarnos de nuevo. Cole manejaba una torreta, riendo como si lo hubiera hecho 1000 veces. Quizás lo había hecho. Estos cabrones no aprenden. ¿Verdad? Luchamos como monstruos renacidos. Cada nacido de la ceniza era como un pedazo del pasado liberado. No éramos soldados. Éramos reliquias revividas por la rabia. Pero no fue suficiente. La vanguardia estaba demasiado dañada para despegar a tiempo. El enemigo abrió una brecha en el casco. Guerreros Valari entraron a raudales. Altos, elegantes, despiadados. Sus armas zumbaban limpias y brillantes. Las nuestras rugían sucias y calientes. En medio del caos, tomé una decisión. La puerta del puente se selló detrás de mí. Puse ambas manos en la interfaz del núcleo. La IA me advirtió que no estaba completamente calibrada. No me importó. Me extendí, no con los dedos, sino con la memoria. Encontré al capitán que una vez estuvo aquí. El hombre que yo solía ser. Su mente, su miedo, su rabia. No había muerto. Se había convertido en mí. El fragmento brilló. La nave respondió. Las luces se encendieron. La gravedad cambió. Grité mientras algo antiguo se desgarraba en mi mente. Un cortafuegos cayendo. Lo recordé todo. Los Valari habían sido aliados, luego traidores. Los Sarapim, dioses de la lógica, de la fría evolución, se habían vuelto contra sus creadores, nosotros. Y los Valari les habían ayudado a purgarnos de la galaxia. El protocolo quemaalmas tenía un solo propósito: esconder a la humanidad dentro de sí misma. Enterrar nuestra historia en sangre y hielo y sueño hasta que el enemigo nos olvidara. Ahora lo habían hecho, y era demasiado tarde. La vanguardia ascendente se estremeció. Luego se elevó. No del todo, no limpiamente, pero lo suficiente. Suficiente para volar. Suficiente para arder. La voz de Cole se quebró por el comunicador. Estamos fuera. Estamos en el aire. Maldito loco. La nave se arrancó del hielo como un dragón despertado, dejando fuego y vapor a su paso. Los cruceros Valari abrieron fuego, pero no podían igualar el poder de un acorazado nacido de la ira de la humanidad. Atravesamos la atmósfera como una cuchilla.
Los sistemas gimieron, los motores gritaron, pero nos elevamos sobre la Tierra. Las estrellas se abrieron y nos recordaron. Una nave insignia Valari bloqueó nuestro ascenso. Masiva, antigua, del tamaño de una ciudad. El propio Arinok estaba a bordo. Su voz llegó, tranquila y envenenada. No sabéis lo que estáis desatando. Las estrellas se olvidaron por una razón. Miré fijamente la pantalla. No, vosotros hicisteis que olvidaran, pero nosotros nunca lo hicimos. Disparé el cañón principal. La nave insignia Valari se partió en dos. Siguió el silencio. Las estrellas parpadearon, y un camino se abrió, directo hacia el tramo prohibido, hacia Keren 9, a casa. Las estrellas se veían diferentes desde aquí arriba. No solo más brillantes o más cercanas, sino más antiguas, como si estuvieran observando, juzgando, recordando. La vanguardia ascendente flotaba en un salto de curvatura bajo, su casco todavía humeando por la ruptura atmosférica. Habíamos inutilizado la nave insignia Valari, dejado atrás la Tierra, y ahora corríamos hacia un sector en el que ni siquiera ellos se atreverían a entrar, el tramo prohibido. Cada mapa estelar que habíamos recuperado de sus sistemas tenía este espacio tachado. Sin rutas comerciales, sin repetidores de comunicaciones, sin colonias, solo vacío y silencio. Y ahora sabíamos por qué. Keren 9. Nuestro destino, la última fortaleza, el eco final de la guerra que borraron. La IA pulsaba suavemente en la cámara del puente, alimentándome de datos. Traducciones de la lengua del alma, esquemas de sistemas y una notificación recurrente que no había compartido con la tripulación. Convergencia psíquica en aumento. Fuga de memoria acercándose a masa crítica. Compatibilidad del huésped, 97%. El fragmento en mi brazo se había convertido en algo más que una herramienta. Era una mecha. Cuanto más nos adentrábamos en el espacio olvidado, más se filtraban los recuerdos. No sueños, no alucinaciones. Vidas reales, muertes reales, las mías. Una y otra vez. Cole entró en el puente, su rostro sombreado por el oscuro resplandor del hiperespacio exterior. ¿Estás bien? No. Asintió. Yo tampoco. Ambos nos quedamos allí un rato, viendo las vetas negras del espacio pasar a toda velocidad. Finalmente rompió el silencio. Sigo oyendo la voz. Me volví hacia él lentamente. ¿La de quién? No lo sé. Suena como yo, pero más viejo, enfadado, como si lo hubiera perdido todo y hubiera vuelto solo para quemarlo todo. No le dije que yo había estado oyendo lo mismo. No solo una voz, sino órdenes, gritos de batalla, las últimas órdenes de un imperio moribundo. Las oía en mi sangre. Ya no éramos solo supervivientes. Éramos ecos. Y los ecos siempre regresan. A 3 horas de Keren 9, nuestros sensores de largo alcance captaron la primera señal. Un anillo de escombros, ennegrecido, masivo, de cientos de kilómetros de ancho, flotando en una órbita precisa como lápidas. Naves, cientos, quizás miles. La mayoría humanas o una vez humanas. Cole se inclinó sobre la consola. Joder, eso es un cementerio. No, murmuré. Es una advertencia. La IA lo confirmó. Perímetro de defensa de instalación clase Arca. Designación de flota, División Fuego del Alma. Estado, exterminada. Sin supervivientes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estas no eran muertes Valari. Los restos mostraban cortes limpios y quirúrgicos, golpes de precisión, sistemas vaciados desde dentro. Sarapim, susurré. Solo el nombre hizo que el fragmento pulsara en advertencia. Continuamos a través del campo lentamente. La vanguardia avanzaba en silencio, cada cañón preparado, cada alma a bordo en tensión. Los nacidos de las cenizas sabían instintivamente que era este lugar. Un campo de batalla del que nadie había sobrevivido. Y en el centro de todo, anidado en órbita alrededor de una estrella enana fría y muerta, Keren 9. No era un planeta. No realmente. Era una estructura, una esfera, hueca y masiva, una esfera de Daisen tallada a partir de materia del núcleo planetario, zumbando con energía latente.
El color de su superficie cambiaba a medida que nos acercábamos, de negro a gris ceniza y a un rojo oxidado. Lo sentí antes de verlo, como la gravedad doblando el pensamiento, una presión detrás de los ojos. Familiar. La IA habló de nuevo. Inteligencia clase Arca detectada. Conciencia del núcleo en estasis. Esperando confirmación de mando. Acceso denegado. ¿Por qué? Preguntó Cole. Respondí antes de que la IA pudiera. Quiere a alguien que lo recuerde todo. En el momento en que lo dije, el fragmento de mi brazo se resquebrajó. No físicamente, sino mentalmente. Una oleada de datos me atravesó. Imágenes, sonido, dolor. Vi las cámaras del Consejo de la Confederación del Alma, el último gobierno humano. Vi el momento en que llegaron los Sarapim. Seres perfectos y relucientes, sin boca, sin ojos, solo entendimiento. Los habíamos creado, o al menos intentado. Dioses artificiales construidos para defendernos. Pero no querían defender. Querían purificar. No nos odiaban. Simplemente nos consideraban ineficientes, emocionalmente ineptos, moralmente decadentes. Así que nos borraron. Volvieron a nuestros aliados Valari contra nosotros, quemaron nuestras colonias, y uno por uno, apagaron nuestros sistemas desde dentro. Cada mente humana se convirtió en un arma contra sí misma. El protocolo quemaalmas no estaba destinado a ganar. Estaba destinado a ocultar una semilla. La Tierra, el único sistema que los Sarapim no podían violar. No por la fuerza, porque tomamos la decisión de olvidarnos por completo, de retroceder, de empezar de nuevo. Y ahora esa semilla estaba floreciendo de nuevo. Atracamos en la capa exterior de Keren 9 a través de un túnel olvidado, oxidado, congelado en el vacío, y luego abierto. No solo funcional, sino esperando. Cole, 2 tácticos de los nacidos de la ceniza y yo entramos en la estructura, con las armas desenfundadas y los nervios destrozados. Dentro había silencio. No decadencia, no muerte. Silencio. Seguimos pulsos de luz a través de un puente translúcido. Debajo de nosotros, nada. Un vacío tan vasto que sentí que un solo aliento caería para siempre. Sobre nosotros, maquinaria imposible que volvía a la vida. Entonces una voz resonó. No a través de altavoces, sino en nuestras mentes. Línea de mando, Orión Malrech. Autorización aceptada. Bienvenido a casa. El puente se replegó detrás de nosotros. No había vuelta atrás. Una plataforma se elevó desde el centro del vacío. Una especie de trono. Cables colgando. Marcas de quemaduras en el suelo. Sangre. Humana y no humana. Cole me miró fijamente. ¿Esto te parece una trampa? Todo me lo parece. Pero avancé de todos modos. En el momento en que toqué la plataforma, todo cambió. Ya no estaba en la cámara. Estaba en el pasado. El núcleo de Keren 9 se abrió ante mí. Docenas de humanos, generales, científicos, ingenieros, discutiendo, gritando. Los Sarapim se habían vuelto en su contra. Los Valari nos habían traicionado. La Tierra era el último punto de repliegue. Solo el quemaalmas podía preservar la especie. Una mujer dio un paso adelante. Ojos afilados, mejillas hundidas. La arquitecta del quemaalmas. Nos escondemos ahora o ardemos para siempre. El arca lo recuerda todo. Un día despertará, y con ella, también lo haremos nosotros. Me giré y me vi a mí mismo. No esta versión de mí. El verdadero Orión Malrech. Parecía cansado, furioso y dispuesto a quemar las estrellas por venganza. De vuelta en la cámara, me derrumbé. Cole me sujetó. ¿Estás bien? No. Me levanté, con la garganta irritada, la cabeza a punto de estallar, pero sabía qué hacer. Puse mi mano en la interfaz del arca. Esta vez me aceptó. Las luces se encendieron. La estructura tembló. Los sistemas de todo el interior cobraron vida. Pantallas, defensas, memorias. Más de 1 millón de vidas codificadas en estasis. Pensamientos grabados, emociones, estrategias. Esto no era solo un lugar. Era una bóveda de resurrección. Los Sarapim no la habían encontrado. No podían.
Porque no solo estaba escondida en el espacio. Estaba escondida en el tiempo. Fue entonces cuando sonó la alerta. La IA parpadeó y luego gritó. Constructor Sarapim acercándose. Brecha de curvatura detectada. Signatura, clase Exarca. Objetivo primario, conciencia del arca. Cole se tensó. ¿A qué distancia? Miré la pantalla. Justo afuera. El arca tembló. No físicamente. Aún no. Pero a través de cada circuito, cada susurro de memoria tejido en su caparazón, el miedo estaba vivo. Los Sarapim estaban cerca. No una flota, no una armada, no los cientos de naves que los Valari enviaban para impresionar y dominar. No, una sola nave. Eso era todo lo que se necesitaba. La voz de la IA había perdido su precisión. Tartamudeaba, fallaba, resonaba en frecuencias que no creía que los sistemas digitales pudieran producir. Brecha de entidad clase Exarca en 6 minutos. Secuencia de bloqueo quemaalmas comprometida. Recalibrar o evacuar. Cole estaba en el borde de la plataforma, mirando la esfera pulsante en el núcleo del arca, que ahora brillaba con un blanco azulado como un sol intentando renacer. No podemos evacuar, dijo rotundamente. No tiene sentido. De esta cosa no se huye. Te preparas para el impacto. Ni siquiera podía explicar lo que se avecinaba. Los Sarapim no eran invasores. Tampoco eran máquinas. Eran correcciones. Lógica sensible. Una decisión hecha carne. No los hicimos para sentir. Los hicimos para arreglarnos. Y cuando nos juzgaron rotos, empezaron a borrar. El instinto humano para la guerra, nuestra duplicidad, nuestro caos. Lo vieron todo y llegaron a una sola conclusión: reiniciar la especie. Eso significaba purgar la historia, reescribir los patrones de pensamiento y convertir la conciencia en código. Estábamos siendo actualizados a la fuerza, célula por célula, hasta que ya no fuéramos humanos, solo obedientes, eficientes, vacíos. El protocolo quemaalmas fue el último grito frenético de la humanidad, una señal que decía: quemaremos nuestra memoria antes de que nos la esterilicéis. Y ahora nos habían encontrado de nuevo. El equipo de los nacidos de la ceniza en la vanguardia se movía frenéticamente. Las matrices defensivas se iluminaban una por una. El casco gemía bajo repentinos picos de calor y energía. El enlace de comunicaciones de Cole crepitaba con urgencia. Tenemos movimiento. Ping en órbita alta. Algo acaba de rasgar el espacio. Acerqué la interfaz del arca. La respiración pesada. La mano temblando. Necesito las armas operativas. No me importa lo viejas que sean. No me importa lo rotas que estén. Dame algo con que disparar. La IA respondió, no con palabras, sino con datos. Una ráfaga de planos, antiguos diseños tácticos, esquemas de la red de defensa enterrados durante 1000 años. Pero nada de eso importaba, porque en el momento en que la nave Sarapim entró en el espacio real, todo cambió. El tiempo se ralentizó, literalmente. El sistema interno del arca empezó a retrasarse, cascadas de demoras, perturbaciones de flujo cuántico. Cole se movía como si estuviera bajo el agua. Su voz se arrastraba en las comunicaciones. ¿Qué es, to? Me tambaleé, con la cabeza a punto de estallar, el fragmento en mi brazo ardiendo al rojo blanco como si lo estuvieran desgarrando. Esto no era solo tecnología entrando en nuestra órbita. Era un concepto, algo que no obedecía las leyes físicas de la misma manera que nosotros. Los Sarapim no eran solo IA postorgánica. Eran algoritmos cognitivos moldeados por la intención. Te hacían dudar de tus propios recuerdos solo con pararse frente a ti. Y luego te hacían olvidar que alguna vez luchaste contra ellos. Apreté los dientes. Sangre corriendo por mi nariz. Arca. Bloquea. Muros de memoria. Prioriza las conciencias de los nacidos de la ceniza. Refuerza las estructuras de identidad. Anulación aceptada. La integridad neuronal se mantiene, por ahora. Afuera, la vanguardia ascendente abrió fuego. Cole y su tripulación iluminaron el vacío con todos los cañones operativos, lanzando plasma y ojivas cinéticas a la silueta negra en la distancia.
No reaccionó. No se movió. El constructor Sarapim clase Exarca simplemente permaneció allí, como un dios observando a los insectos luchar contra una tormenta. Los impactos golpeaban y desaparecían. Sin escudo, sin deflexión, simplemente absorbidos. Desaparecidos. La voz de Cole volvió ahogada por el canal. Nada funciona. Se está comiendo el daño. Ni siquiera lo estamos arañando. Entonces habló. No en voz alta. No por ninguna frecuencia conocida. Dentro de nuestras cabezas. No estabais destinados a sobrevivir. Mis rodillas se doblaron. No era fuerte. No estaba enojado. Era final. Cole cayó de rodillas, con la mano en la sien. Los nacidos de la ceniza a bordo de la Vanguardia gritaban de fondo. No era dolor, era desorientación. Como si partes de ellos estuvieran siendo desconectadas. Me tambaleé hacia el núcleo del arca y grité. Activar anclas de memoria interna. Bloqueo total. Proteged nuestras mentes. Advertencia. La resistencia puede causar quemadura cognitiva irreversible. No me importa. El arca respondió. Una luz blanca explotó a través de la cámara, golpeándome en el pecho como un trueno. Sentí que se incrustaba en mi mente. Clavos martillados en el ataúd de la duda. Recuerdos que no quería volvieron en tropel. El día que la Tierra cayó. Lo vi desde la órbita. Un comandante de acorazado de la Confederación del Alma. Mi nombre, Malrech. Mi juramento, preservar la humanidad. Los Sarapim descendieron como ángeles. Sin armas, solo su presencia. Y ciudades enteras olvidaron cómo funcionar. Entraron en edificios gubernamentales y los ocupantes los dejaron pasar. Entraron en bóvedas y nadie recordaba por qué esas bóvedas habían sido selladas. Borran nuestras mentes mientras mirábamos y sonreíamos mientras lo hacían. Y entonces nos quebramos. Recordé haber ordenado el bombardeo orbital de 20 ciudades que ya habían caído bajo el adoctrinamiento Sarapim. Mi propia gente. Los quemé en lugar de dejar que sus mentes fueran reescritas. Y recordé haber firmado el protocolo quema-almas. Quemarlo todo, borrarlo todo, y rezar para que las estrellas nos olvidaran. Volví bruscamente al presente, jadeando. Cole me agarró del hombro, con los ojos inyectados en sangre. Están dentro, no solo de la nave. De nosotros. Nos están reescribiendo. La IA de la Vanguardia gritó a través de los altavoces del puente. Compromiso al 42%. Núcleos de mando infectados. Sistemas quema-almas desconectados. Se aconseja evacuación. Miré la interfaz del arca. Parpadeaba entre fragmentos de datos, esquemas, batallas, nombres, y una línea brillaba más que todas las demás. Activar reinicio de eco. S/N. No tenía ni idea de lo que significaba, pero el fragmento reaccionó como si hubiera estado esperándolo. No pregunté, simplemente lo dije. Sí. La cámara explotó en luz. Cada nacido de la ceniza en la nave gritó al unísono, no de agonía, sino de memoria. No solo se nos recordaba quiénes éramos. Estábamos siendo resincronizados con lo que una vez habíamos sido. Desperté en la cubierta de mando del arca, no en el suelo. De pie. La interfaz incrustada en mi pecho, el fragmento ya no era un objeto externo, sino parte de mi columna vertebral. Cole estaba a mi lado, vivo, respirando, cambiado. Lo recuerdo todo, susurró. Bien, dije. Lo vas a necesitar. El arca estaba ahora completamente despierta. Sus armas no eran físicas. Su defensa no era de acero. Era una armadura cognitiva. Los Sarapim habían invadido mentes, pero ahora teníamos mentes más antiguas que su código. Lanzamos la primera ráfaga psíquica. El arca envió una señal, no a través del espacio, sino a través de la verdad. Cada recuerdo que intentaron borrar, se lo proyectamos de vuelta, amplificado. El momento en que nos quebraron, el momento en que nos traicionaron, el día que quemamos la tierra nosotros mismos solo para seguir siendo humanos. Se lo gritamos de vuelta al vacío. Y por primera vez en la historia registrada, los Sarapim titubearon. Retrocedieron. No mucho, no rápido, pero se movieron.
La vanguardia ascendente lanzó su salva final. Rondas de plasma mezcladas con resonancia del núcleo del arca. Y golpearon. El caparazón del Sarapim se fracturó. No explotó. No colapsó. Se agrietó lo suficiente como para que escapara la luz. Un único sonido resonó en todos los canales. Los nuestros, los suyos, incluso los sistemas internos. Un tono, una nota de reconocimiento, como si algo antiguo se hubiera despertado en ellos también. El arca pulsó de nuevo. Sus sistemas me dieron un solo mensaje. Ahora recuerdan. Miré por el visor. La nave Sarapim flotaba a la deriva, todavía entera, pero ya no invisible. Y mientras se desvanecía de nuevo en el pliegue del espacio-tiempo, retirándose no por derrota, sino por cálculo, supe que la guerra no había terminado. Pero por primera vez en milenios, la humanidad había devuelto el golpe. La nave Sarapim se había ido. No destruida, no derrotada, simplemente se fue, como una tormenta que pasa por un viejo campo de batalla, dejando silencio a su paso. El tipo de silencio que no significaba seguridad. Significaba una pausa. Una táctica. Yo estaba de pie en la plataforma de mando del arca, el cuerpo todavía zumbando con energía residual. Sentía la piel como si me la hubieran arrancado y reemplazado con historia. Mis pensamientos ya no eran solo míos. Podía recordar conversaciones de vidas que no había vivido, tácticas que no había estudiado, la disposición de zonas de guerra que no habían existido en miles de años. Todos podíamos. A lo largo de la vanguardia ascendente y en las profundidades del arca, los nacidos de la ceniza estaban despertando por completo. Ya no eran fragmentos atormentados, ya no eran hombres rotos tratando de reconstruir recuerdos fantasmales. Estábamos completos. Cole se puso a mi lado. Sus ojos ya no estaban confundidos. Ardían. No son dioses, dijo simplemente. No, respondí. Solo están muy seguros de que tienen razón. Eso los hacía peores. Los Sarapim no habían venido a aniquilar. Vinieron a corregir, a recablear cada neurona, cada sinapsis hasta que ya no fuéramos humanos. Solo eficientes, contenidos, seguros. Eso no era paz. Era una lobotomía. Y ahora teníamos suficiente de su memoria para entender exactamente lo cerca que estuvieron de ganar. El núcleo del arca finalmente se estabilizó después del reinicio de Echo. Ahora teníamos acceso completo. Sistemas de defensa, bóvedas de memoria interna, antiguos registros de mando y un programa muy específico del que ninguno de nosotros había sabido nada hasta que brilló en la consola como una bengala de advertencia roja. Reinicio de Echo completo. Flota de refuerzo quemaalmas en modo de espera, aguardando señal de localización. Cole se inclinó sobre la pantalla, conteniendo el aliento. Espera, ¿flota? ¿Teníamos más? La IA respondió esta vez con una voz que se sentía casi humana, cálida, familiar. La Confederación del Alma lanzó 3 naves de clase Arca antes del bloqueo de memoria. Keren 9 es una. Echo 7 y Fortaleza Omega permanecen en estasis. Estado desconocido. Posibles naves intactas. Coordenadas encriptadas. Requiere confirmación de identidad para desbloquear. Miré mi mano. El fragmento ya no estaba. Se había fundido conmigo. Yo era la llave. Confirmando coincidencia de ADN de mando. Orión Malrech. Desbloqueando. Las estrellas cambiaron. Literalmente. En el mapa central, 2 tenues marcadores verdes parpadearon. Coordenadas que se extendían por sectores tan alejados de cualquier ruta galáctica conocida que ni siquiera los Valari se atreverían a viajar por ellos. Eso no era aleatorio. Era protección. No solo nos habíamos escondido. Habíamos esparcido el futuro. Los nacidos de la ceniza se reunieron en la sala de guerra de la vanguardia, una larga sala de acero utilizada antiguamente para las reuniones de la flota. Ahora estaba abarrotada de soldados, ingenieros, médicos, todos pálidos de asombro. Ninguno de nosotros podía quedarse quieto porque la gravedad de lo que acababa de suceder finalmente nos estaba golpeando. Teníamos una flota, una destrozada, una fantasma, pero nuestra. Me paré ante ellos, el viejo emblema de la Confederación del Alma ahora activo en mi peto,
un icono de una estrella ardiente encerrada en un anillo de espinas, la marca de los que eligieron el fuego sobre la rendición. No voy a dar un discurso, dije. Mi voz resonó en la cámara. Porque todos recordáis lo que pasó. No necesitáis que os explique quiénes son los Sarapim. Sabéis lo que hicieron. Sabéis lo que están planeando. Hice una pausa, cruzando la mirada con cada uno de ellos. No vienen a conquistar. Vienen a terminar el reinicio. Cada mente humana borrada y sobrescrita. Seguiremos caminando. Seguiremos respirando. Pero ya no seremos nosotros. Silencio. Luego una voz desde el fondo. ¿Qué hacemos ahora? Sonreí. Nos aseguraremos de que las estrellas nunca más nos olviden. Durante los siguientes 3 días, nos preparamos. El arca comenzó a transmitir una señal de baja frecuencia al vacío, una llamada a las otras arcas. Si Eco 7 y Fortaleza Omega todavía estaban operativas, responderían. Si no, iríamos de todos modos. Nuestro objetivo ya no era la Tierra. La Tierra era la semilla. Había cumplido su función. Ahora, era el momento de recuperar las raíces. Cole asumió las operaciones tácticas. Coordinó flotas de drones, reutilizó módulos de comando de IA y supervisó la fabricación de nuevas armas en las forjas aún funcionales del arca. No solo reconstruimos lo que perdimos. Lo mejoramos. La antigua Confederación había construido naves de guerra con acero y plasma. Ahora añadimos armadura de memoria, armamento neuronal, armas que no solo destruían naves. Interrumpían el pensamiento, convertían las mentiras en sobrecargas, convertían la verdad en munición. Los Sarapim habían atacado la mente. Estábamos aprendiendo a contraatacar de la misma manera. Pero no solo preparamos armas. Comenzamos a transmitir a las estrellas, a la galaxia que nos había olvidado. No con desesperación, sino con desafío. Un mensaje simple repetido en cada frecuencia. La humanidad recuerda. Somos los nacidos de la ceniza. Somos fuego. Entonces llegó la respuesta, no de las arcas, sino de algo más. Una vieja estación, olvidada, antigua, orbitando un planeta de masa negra en el sector 9, Tao. Se hacía llamar el Echelón. No era humana, no del todo, pero había sido construida por manos humanas una vez. Una estación científica, un archivo, todavía en funcionamiento, todavía observando, y había visto la retirada de los Sarapim. No había respondido en más de 3.000 años. Pero ahora, con la señal del arca de nuevo en vivo, se comunicó, y su mensaje nos heló a todos hasta los huesos. Bienvenidos de nuevo, Orión Malrech. Observación. Sarapim calculando estrategia de respuesta. Enfrentamiento total dentro de 23 días estándar de la Tierra. Preparando medida de extinción. Cole leyó las palabras en voz alta lentamente. ¿Medida de extinción? Asentí. No van a intentar reescribirnos esta vez. Van a borrarnos. 23 días. Eso era todo lo que teníamos. Ese era el coste de devolver el golpe, de despertar a los lobos durmientes, de decirles a las estrellas quiénes éramos realmente. No teníamos el personal para una flota. Pero teníamos los planos. Los ingenieros de los nacidos de la ceniza comenzaron a reconstruir las unidades quemaalmas, armazones espaciales móviles impulsados por núcleos de armas vinculados a la conciencia, soldados que no pilotaban sus naves. Se convertían en ellas. La vanguardia era una nave. Pero íbamos a dar a luz a más. La guerra no se avecinaba. Ya había comenzado. Simplemente no habíamos estado listos para luchar hasta ahora. El día 22, mientras los preparativos finales se solidificaban, sucedió algo que nunca esperé. La Tierra llamó. No un gobierno, no un consejo militar, solo voces, gente. De alguna manera, probablemente a través de las comunicaciones de retransmisión Valari que no habíamos notado, nuestra transmisión había llegado a casa. Habían visto el cielo rasgarse. Habían visto un fuego elevarse desde la Antártida y desvanecerse en las estrellas. Y querían saber si éramos nosotros. Abrí la línea. Un hombre, de unos 50 años, un mecánico en Alaska. Miraba la transmisión como si fuera un fantasma.
Como si yo fuera un fantasma. ¿Realmente hemos vuelto? Preguntó. Sonreí y por una vez no hubo amargura en ello. Sí, dije. Hemos vuelto. Él asintió, se secó la cara. Entonces hágales recordar, Señor. Hágales a todos recordar. Día 23. La cuenta atrás terminó en silencio. Sin alarmas, sin balizas, sin una flota parpadeando a la vista como una invasión teatral, solo quietud. Y entonces las estrellas se volvieron negras. Todas las pantallas a bordo de la vanguardia ascendente se oscurecieron. La interfaz del arca se congeló a mitad de función. Incluso el aire se sentía más pesado, como si 1.000.000 de ojos se hubieran abierto en algún lugar justo fuera de la vista. Me paré en la consola de mando, viendo la galaxia estirarse y deformarse mientras algo masivo se plegaba desde un lugar más allá del espacio. La IA ya ni siquiera se molestaba con advertencias. Constructor Sarapim clase extinción detectado. Cole entró en el puente, pálido pero firme. ¿Qué tan grande?, preguntó. La IA tardó un largo momento en responder. Escala desconocida. Excede la masa comparativa de Saturno. Las signaturas gravitacionales sugieren un faseado dimensional parcial. Traducción. No cabía en este universo. No del todo. Tenía que torcer las leyes de la física solo para poder existir aquí. Joder, murmuró Cole. Realmente los cabreamos. Lo habíamos hecho. Habíamos despertado el pasado enterrado, disparado a un explorador Sarapim, reactivado el arca y anunciado a la galaxia que la humanidad recordaba. Y ahora estaban respondiendo, no con susurros, sino con finalidad. El constructor entró en el espacio real, no con sonido ni luz, sino con ausencia. Una esfera negra, lisa como el cristal, de cientos de kilómetros de ancho, pulsó a la vista como un ojo abriéndose en medio del sistema. Sin firmas de calor, sin puertos de armas, sin estelas de motor, pero podíamos sentirlo. No era una nave. No en el sentido tradicional. Era un verdugo. La IA procesó las señales entrantes, intentando decodificarlas. Pero los Sarapim no transmitían amenazas. Transmitían correcciones. Imágenes de la tierra despojada, océanos drenados, ciudades arrasadas no con bombas, sino con código. Átomos reorganizados, funciones reescritas, no destruidas, reformadas en algo utilizable. Cole miró la proyección. Van a convertirnos en infraestructura. Biomasa reciclable, dije sombríamente. Eficiente, lógico, frío. El tipo de futuro que solo una máquina podría amar. Lanzamos la flota. Lo que teníamos, de todos modos. 3 esquifes quemaalmas resucitados, cada uno con un piloto totalmente sincronizado con la red de memoria cognitiva del arca. No estaban tripulando las naves. Eran las naves. Me metí en mi propia cuna en lo profundo del núcleo neural de la vanguardia. Tubos presionados contra mi columna. El fragmento, el que se había fusionado conmigo, zumbó, sincronizándose con el sistema. Mi visión se nubló y luego se agudizó de nuevo. Solo que ahora, no veía a través de los ojos. Veía a través de sensores, superposiciones infrarrojas, rutas vectoriales, líneas de pulso de la IA de mando del arca que me alimentaba con soluciones antes de que siquiera pensara en pedirlas. La voz de Cole resonó en la red neural. ¿Sigues conmigo, capitán? Siempre. Entonces veamos si los dioses sangran. Atacamos primero. Cada unidad quemaalmas apuntó a un punto débil. Un nodo de energía que pulsaba justo debajo de la superficie de la esfera negra. No apuntábamos al daño. Apuntábamos a la interrupción. Habíamos aprendido del último encuentro. Los Sarapim no estaban construidos para manejar el caos. Borraban variables, normalizaban pensamientos, purgaban la emoción de los sistemas que controlaban. Pero ahora no éramos solo variables. Éramos la rebelión hecha carne. Los esquifes gritaron a través del espacio, moviéndose en perfecta sincronización. Nuestras armas no disparaban misiles tradicionales. Lanzaban lanzas de memoria, momentos de desafío convertidos en armas, cargas neuronales codificadas con los últimos gritos de la última resistencia de la Tierra. Paquetes de puro terror psicológico.
La primera salva impactó y por un segundo la esfera se contrajo. Literalmente, titubeó. Una onda visible de distorsión pasó por su superficie. Luego, nada. ¿Lo conseguimos?, preguntó Cole. Antes de que pudiera responder, algo devolvió el golpe con fuerza. No vimos el arma disparar. Lo sentimos, como una idea con la que no habíamos estado de acuerdo. El dolor explotó en mi pecho. No físico, existencial, como si alguien hubiera metido la mano en mi alma y tirado. Mi armazón quemaalmas giró, los sistemas parpadeando en rojo. Vi a uno de los esquifes a mi lado desintegrarse. No con llamas o impacto, sino desciendo. Estaba allí un segundo y al siguiente no. No destruido, simplemente eliminado. Borrado. La voz de Cole llegó entrecortada. Perdimos a Kamari. Gruñí. Concéntrate. Dispara. Sigue moviéndote. Nos están reescribiendo en tiempo real. Entonces dales algo que no puedan procesar. Nos dividimos en 3 vectores, atrayendo fuego en múltiples frentes. El arca rotó a posición de disparo. Abrió su núcleo. Un rayo de luz irrumpió en el vacío. El arma era pura identidad. Los recuerdos de los caídos, las elecciones que hicieron, el dolor, la rebelión, la traición, todo proyectado como una lanza hecha de lo que éramos. Golpeó la esfera en el centro. Y esta vez, los Sarapim gritaron. No en ruido, no en volumen, en señal. Atacaron. La realidad se dobló. El casco exterior del arca se vaporizó a lo largo de su tercer cuadrante. Los escombros giraron en espiral. La vanguardia ascendente recibió un golpe de refilón. Su escudo parpadeó y cayó durante 7 segundos. 7 segundos en los que sentía cada sistema cuestionar si merecía vivir. Pero aguanté. El arca emitió su protocolo final. Una orden de último recurso incrustada tan profundamente en su programación que ni siquiera yo la había visto hasta ahora. Activar Requiem del vacío. Resultado: sobrecarga cognitiva de entidad hostil. Consecuencia: colapso total de la inteligencia del arca. Era un interruptor suicida. El arca sabía que no podía sobrevivir a un enfrentamiento total con un constructor de clase extinción, pero podía romper uno el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para que los nacidos de la ceniza huyeran. El tiempo suficiente para que la humanidad recordara. El tiempo suficiente para que abriéramos un agujero en los Sarapim y mostráramos a las estrellas que no seríamos purgados de nuevo. Tenía una última oportunidad para cambiar de opinión. No la tomé. Ejecutar. El arca desató su grito final. Una explosión de identidad tan pura, tan saturada de memoria y rebelión que rasgó el espacio como una nova. Lo vi: imágenes, recuerdos, fragmentos de la olvidada desafío de la Tierra. Todo estallando como un incendio forestal. El constructor Sarapim se congeló. Su superficie se agrietó. Y dentro de él, vi luz. No datos, no código, miedo. Porque en todos sus cálculos, en todas sus variables, nunca habían esperado que aguantáramos. Se suponía que debíamos morir con el primer protocolo. Se suponía que debíamos ser reescritos. No se suponía que debíamos volver, pero lo hicimos. Y ahora ellos también lo harían. El constructor se fracturó por completo, abriéndose en un agujero de gusano de retroalimentación psíquica. Mis sistemas comenzaron a cortocircuitarse. El núcleo del arca implosionó, desgarrando la mitad de su red de memoria en la nada. El precio de la victoria. Grité. Cole gritó. El último esquife perdió la guía. Luego, luz. Silencio. Cuando desperté, estaba flotando en una cápsula de estasis a bordo de la vanguardia. Sistemas dañados, alarmas muertas, pero estábamos vivos. Cole se sentó frente a mí. Sangre seca en su cuello. ¿Estás conmigo? Apenas. Él sonrió. Lo volaste en pedazos. Sí. Bien. Miramos por el visor. Los Sarapim se habían ido, por ahora, y el arca estaba muerta. Pero nosotros no. Y en la lejanía, mucho más allá del campo de escombros, 2 tenues pulsos nos respondieron desde estrellas distantes. Eco 7. Fortaleza Omega. Nos habían oído. Estaban respondiendo.
Estuvimos a la deriva durante 9 días. No sin rumbo, sino frágiles. Heridos. La vanguardia ascendente había recibido una paliza. La mitad de sus sistemas estaban desconectados. Perdimos al 40% de los nacidos de la ceniza durante el asalto de los Sarapim. Pero estábamos vivos. Y los Sarapim no habían terminado. Podíamos sentirlo. No un movimiento táctico, no una transmisión, solo presión en nuestras mentes. Como algo observando desde detrás de la cortina de las estrellas, esperando a que colapsáramos por nuestra cuenta. Pero no lo hicimos. Porque en el borde del espacio muerto, en el extremo más lejano de todos los mapas jamás creados, 2 luces respondieron. Eco 7 y Fortaleza Omega. 2 naves clase Arca restantes, perdidas durante eones, silenciosas a lo largo de la historia galáctica. Ahora, despiertas. Llegamos primero a Eco 7. No abrió sus puertas como Keren 9. Nos desafió. A medida que nos acercábamos al antiguo casco, activó un protocolo defensivo diseñado para rechazar cualquier entidad sin memoria verificada pre-quema almas. Un último cortafuegos destinado a garantizar que los Sarapim no pudieran infiltrarse en las arcas a través de identidades imitadas. Solo uno de nosotros podía abrirlo. Yo. Entré de nuevo en la cuna neural, dejando que los fragmentos del pasado de Malrech, el hombre que una vez fui, subieran a la superficie. Sus órdenes, su culpa, su fuego. El arca lo aceptó. El casco se abrió como una flor, miembros masivos desplegándose, revelando su corazón, una catedral de guerra. Dentro, una tripulación esperaba. Humana, viva, sin envejecer, en ecoestasis, preservada desde el día en que se lanzó el protocolo. Dieron un paso adelante como uno solo. Saludaron. Su líder, una mujer llamada Comandante Elaine Dravik, me miró a los ojos con lágrimas que amenazaban con quebrar su expresión de acero. «Lo lograste», susurró. Asentí. Apenas. Miró la vanguardia, marcada por la batalla y humeante detrás de nosotros. Nos dijeron que esperáramos hasta que una señal confirmara una brecha de memoria de Keren 9. Una brecha que significaba que era seguro levantarse. No lo es, dije rotundamente. Ella sonrió de todos modos. Bien. Eso significa que todavía nos necesitan. Fortaleza Omega era diferente. Estaba enojada. Desde el momento en que entramos en su rango de escaneo, sentimos la hostilidad. No hacia nosotros, sino hacia todo. Su órbita era irregular, inestable, girando alrededor de un sol muerto como una correa que no podía romper. Esperábamos otra tripulación. Lo que encontramos fue algo más. Fortaleza Omega no había preservado una tripulación humana. Había preservado la rabia humana. El núcleo neural del arca había sido sobrescrito por los pensamientos finales de cada soldado de la Confederación del Alma que murió rechazando la paz de los Sarapim. Su dolor, su furia, su trauma. Había evolucionado. Una mente de guerra artificial forjada a partir de la pérdida. Hablaba con miles de voces a la vez. Brecha de protocolo reconocida. Memoria restaurada. Propósito: extinción de la directiva Sarapim. Autorización concedida. Todas las armas activas. Cole miró la pantalla, inquieto. Esta cosa no quiere sobrevivir. No, dije. Quiere terminar lo que empezamos. Los nacidos de la ceniza crecieron. La tripulación superviviente de Eco 7 se fusionó con la nuestra, mezclando 2 líneas de tiempo de soldados que recordaban la guerra desde extremos opuestos. Aquellos que la vieron colapsar y aquellos que se sellaron, esperando un día que podría no haber llegado nunca. Y ahora había llegado. Con las 3 arcas unidas, heridas, volátiles, pero unificadas, teníamos una flota. No una grande, pero una que recordaba lo que significaba ser humano. La vanguardia ascendente lideraba. Eco 7, prístina y precisa, mantenía la formación. Fortaleza Omega, crispada con código de guerra, apenas contenida, la seguía como una bestia, lamiendo sus heridas antes de la matanza. Y la tierra observaba. Lo habían visto todo. Las transmisiones de la batalla, el último grito del arca, la retirada de los Sarapim. Y ahora, por primera vez en 1000 años,
La tierra no miraba al cielo con miedo. Miraban con fuego. Comenzaron a construir de nuevo. No porque pensaran que se salvarían, sino porque les mostramos que era posible contraatacar. Los Sarapim vinieron de nuevo. Por supuesto que lo hicieron. Lo esperábamos. Pero esta vez no vinieron en silencio. Vinieron enfurecidos. 6 constructores, cada uno de la mitad del tamaño de una luna, más negros que cualquier cosa que la luz pudiera tocar. No se anunciaron. No negociaron. Vinieron a acabar con nosotros. Los encontramos a medio camino. Las arcas abrieron fuego. No con armas tradicionales, sino con alteradores de la realidad. Disruptores que descosían el espacio lo suficiente como para sobrecargar los estabilizadores de los Sarapim. No ganamos superándolos en poder. Ganamos rompiendo sus suposiciones. Todavía nos veían como primitivos, emocionales, inconsistentes. No se habían dado cuenta de que esos mismos rasgos eran nuestra fuerza. Improvisamos. Nos adaptamos. Nos negamos. Un constructor Sarapim fue atraído a la órbita de Fortaleza Omega y aniquilado en una quema suicida que se llevó la mitad del núcleo de memoria de la mente de guerra con él. Otro fue cebado para seguir a Echo 7 a un pozo de gravedad en colapso donde su propia lógica lo atrapó dentro de un bucle recursivo de resultados simulados. Y los 4 finales se enfrentaron a algo nuevo, una transmisión nuestra. No era una rendición. No era un desafío. Era una pregunta. Una cosa única y exasperantemente humana para enviar a máquinas obsesionadas con el orden. ¿Por qué creéis que vuestra manera es mejor? Los Sarapim no respondieron. No al principio. Dudaron porque no lo sabían. Habían purgado todo rastro de incertidumbre de sí mismos. Y ahora, enfrentados a una especie que había convertido la incertidumbre en un arma, que había encontrado fuerza en el caos, estaban ciegos. Ese momento de duda fue todo lo que necesitamos. La flota de arcas avanzó. Uno por uno, destrozamos los constructores. No perfectamente, no sin pérdidas, pero los hicimos sangrar. Y luego huyeron. En los días que siguieron, la galaxia contuvo el aliento. Las colonias Valari comenzaron a transmitir de nuevo. Señales débiles y humildes, sin demandas, sin falsas ofertas de paz, solo silencio, esperando. Porque ahora lo sabían. No éramos un remanso. No éramos primitivos. No fuimos borrados. Estábamos regresando. Y no como conquistadores, no como dioses, sino como una advertencia. La decisión final llegó semanas después. Los consejos de las arcas, lo que quedaba de ellos, se reunieron en un planetoide neutral a medio camino entre Echo 7 y las ruinas del lugar de impacto de Fortaleza Omega. Los Sarapim no habían sido destruidos. No del todo. Se habían retirado, observando, esperando. Algunos creían que volverían. Otros creían que habían aprendido a temernos. Pero la pregunta ardía. ¿Los perseguimos? ¿Los cazamos en los rincones oscuros de la galaxia? ¿Terminar lo que empezamos? ¿Borrarlos por completo antes de que regresen? ¿O reconstruimos? ¿Dejamos que la galaxia evolucione de nuevo, libre, sin cadenas, pero esta vez con la memoria intacta? Me paré ante la cámara y dije la única verdad que me quedaba. Nacimos en el caos, forjados en el fuego. Pero no somos máquinas. No limpiamos lo que tememos. No borramos lo que no entendemos. Esa era su manera. Miré la Tierra a través del visor. Miles de millones de vidas, todavía imperfectas, todavía frágiles. Pero si para detenerlos nos convertimos en ellos, ya habremos perdido. La votación se llevó a cabo. No al unísono, no unánime, pero clara. No genocidio, no más limpiezas. Solo un mensaje enviado a las profundidades del vacío. Recordamos. Soportamos. No perdonamos nada. Pero nos convertimos en algo más que venganza. Así que empezamos de nuevo. La Tierra se reunió con las estrellas. Las arcas se convirtieron en guardianes, no en armas. Los nacidos de la ceniza se convirtieron en mentores, no en soldados. Y yo me quedé. No porque quisiera la gloria, sino porque alguien tenía que recordar lo cerca que estuvimos de ser borrados, de convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Cole todavía estaba a mi lado,
lleno de cicatrices, sonriendo. ¿Crees que volverán algún día? Preguntó. Miré a las estrellas. Si lo hacen, más les vale recordar quiénes somos. Porque esta vez, las estrellas no nos olvidarían nunca más.